La charla se va a tratar sobre los logros científicos del profesor Jim Peebles. Jim Peebles fue galardonado el año pasado con el Premio Nobel de Física, junto con un par de astrónomos que detectaron los primeros exoplanetas orbitando una estrella tipo solar. Pero en esta ocasión vamos a hablar exclusivamente sobre los logros de Jim Peebles porque se le otorgó el Premio Nobel por toda su trayectoria científica. Es una trayectoria científica de cerca de 50 a 60 años en cosmología y fue tan importante que revolucionó el área de la cosmología, de ser una ciencia casi filosófica y especulativa a ser una ciencia dura y pura de ciencia y de alta precisión. Bueno, me paso a esta diapositiva. Este es el título de la charla. Vamos a esperar 2 minutitos más y ahora sí ya comenzamos. Espero que se escuche todo bien. Si no, me avisan, que por aquí estoy medio monitoreando la actividad. Voy a dar de una vez algunos anuncios. Bueno, en esta ocasión no tenemos una presentación en el auditorio principal de nuestro campus porque lo tenemos cerrado por la contingencia y generalmente comenzamos nuestra charla de astronomía con los avisos sobre protección civil. En esta ocasión, pues mejor nada más les recordamos las medidas para la prevención y la contención de la pandemia, que eso es mantener una distancia saludable entre nosotros de más de 2 metros entre cada persona, respetar las medidas de higiene básicas, que incluye el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos y no tocarse la cara, no saludar de beso, ni de mano, ni de abrazo. De ser posible, pues no salir de casa. Si no es estrictamente necesario, mejor nos quedamos en casa. Y definitivamente no asistir a ningún evento masivo de manera presencial. No me vayan a colgar aquí, espero que sea masivo, pero no va a ser presencial. Algunos otros anuncios. Bueno, esta es una charla de nuestro ciclo de viernes de astronomía. Es un ciclo que lleva 10 años en la ciudad de Morelia. Y esta es la primera vez que lo presentamos exclusivamente por Facebook Live. Dada la contingencia, hicimos un cambio en el programa de nuestro ciclo. En esta ocasión le tocaba dar la conferencia al doctor Gilberto Gómez sobre la Vía Láctea, pero para ver si funcionaba esto hicimos un cambio y entonces se la va a dar el próximo mes. Esperemos que ya de manera presencial y si no, de todos modos vamos a seguir por esta plataforma. Generalmente en este tipo de charlas están tanto el doctor René Ortega como el maestro Rafa Hernández acompañándonos y ayudándonos. En esta ocasión también lo están, nada más que de manera virtual, por lo que les agradezco mucho su apoyo. Si tienen dudas sobre la charla, por favor, déjenme comentarios en este mismo video. Al final de la charla voy a tratar de contestar todas las preguntas que sea posible. Y bueno, si no nos da tiempo, regreso y contesto puntualmente cada una de ellas. A ver. Muy bien. Entonces parece que ya está funcionando el intérprete de lenguas, por si es necesario, entonces lo voy a dejar por aquí. Y pues si quieren vamos empezando. Para aquellos que llegaron muy puntualitos. Espero que se vea todo bien. Si no se llega a ver algo, si no se escucha algo, por favor avísenme para poder corregir lo que sea necesario. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ya tenemos más de 50 personas. Maravilloso, les agradezco mucho todo su interés. Espero que
sea interesante la plática para ustedes. Es un tema un tanto complicado porque es la cosmología actual y nos la vamos a echar en 45 minutos. Entonces, como les comentaba, el título de mi charla es Transformando nuestra concepción del universo. Es un título tal vez un poco rimbombante, pero yo espero que después de esta charla estén convencidos de que gracias a los aportes del profesor Jim Peebles y de un ejército de otros científicos, nuestra concepción del universo realmente ha cambiado en estos 50 años. Pero bueno, dados los tiempos, pensé también en un título alternativo: La cosmología en tiempos del coronavirus, haciendo referencia a la novela de García Márquez. Bueno, pues entonces vamos a echarnos una charla sobre cosmología y las aportaciones del profesor Jim Peebles. Escogí este tema en particular porque, pues, justamente el año pasado se le otorgó a él el Premio Nobel de Física. Fue un Premio Nobel de Física compartido. Déjenme pasarme esta diapositiva. Este es un cartón que me encontré ayer en un periódico de Calderón, en el que nos invita a reflexionar sobre aquello que es realmente importante en estos días de guardarse por la contingencia. Y como pueden ver, pues nos propone reflexionar sobre el amor, la pareja, la familia, la vida, la muerte, Dios y el universo. Entonces esto me llamó mucho la atención, me gustó y a esto los convoco el día de hoy. Bueno, como les comentaba, vamos a platicar un poco sobre los logros científicos del profesor Jim Peebles. El año pasado, el Premio Nobel de Física se dividió en dos. Se le otorgó medio Premio Nobel de Física al profesor Jim Peebles por sus aportes en la cosmología moderna, que nos han permitido entender el origen y evolución del universo. Y la otra mitad del Premio Nobel se le concedió a los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento del primer exoplaneta orbitando una estrella parecida al Sol. Aquí se los presento de carne y hueso, ¿no? En caricatura. Aquí están Michel Mayor y Didier Queloz, son dos astrónomos suizos, y Jim Peebles es un astrofísico canadiense-estadounidense, y nos vamos a enfocar enteramente en sus logros. Entonces vamos a enfocarnos nada más en el profesor Jim Peebles. Bueno, no sé cuántos de ustedes sean de mi edad, cuántos de ustedes hayan visto caricaturas en los 80s. En los 80s había una caricatura muy popular que se llamaba He-Man y los Amos del Universo. Bueno, pues déjenme presentarles a Jim Peebles y los Amos del Universo. Quiero remarcar que los logros que les voy a presentar no son exclusivamente de la carrera científica de Jim Peebles, sino que es un aporte de muchos científicos a lo largo de mucho tiempo. Desde los padres de la teoría del Big Bang, que podríamos mencionar a Friedman, Lamette, Einstein, Hubble, hasta gente que desarrolló aspectos más particulares sobre nuestro modelo estándar de la cosmología, que es el Big Bang. Y aquí les presento, en una diapositiva así cortita, un esquema de nuestro modelo cosmológico actual, el Big Bang. En este esquema, lo que se trata de representar es la evolución del universo desde un tiempo T0, en este punto de por acá, en el que el universo era extremadamente compacto y caliente, y a partir de ese momento el universo se ha ido expandiendo. Al principio de una forma exponencial, ahora en estos tiempos ya todos somos muy expertos en funciones exponenciales. Bueno, el crecimiento del universo al principio fue exponencial, después se fue desacelerando un poquito, y a medida que se fue expandiendo, la temperatura fue cayendo, la densidad fue cayendo, pero también se fue formando la estructura de todo lo que vemos en el universo.
Y después de 13.700 millones de años, lo que tenemos es lo que vemos si nos fijamos en la noche oscura. Vemos un universo que está compuesto de galaxias, esas galaxias tienen estrellas y algunos de ellos tienen sistemas planetarios como el nuestro. Aquí les muestro otra vez este modelo cosmológico, la teoría del Big Bang, en una diapositiva muy sencillita en donde estoy mostrando los puntos importantes de este modelo cosmológico. Iniciamos del lado izquierdo en este punto, en donde el universo era extremadamente compacto y caliente, y a medida de que el tiempo comienza a transcurrir, el universo se expande de manera acelerada. A medida que se expande en esta región, el universo tiene la temperatura y densidades suficientes como para cocinar los elementos de los que está compuesto el universo: hidrógeno, helio, litio y demás elementos. A medida que ese universo se sigue expandiendo, esos elementos se vuelven neutros, esos núcleos atómicos capturan a sus electrones y el universo se vuelve neutro eléctricamente. En ese momento se emite un flashazo de luz que provenía del Big Bang. Y a partir de ese momento, a los 400.000 años de edad del universo, empieza a trabajar la gravedad para formar estructura. A partir de ese momento, cualquier irregularidad en el campo de densidad va a ir aumentando, porque la gravedad siempre es atractiva. A pesar de que es una fuerza muy débil, es siempre atractiva. Entonces, cualquier irregularidad, cualquier región del universo que tenía más materia que otra, va a empezar a acumular más materia, y esa materia va a terminar formando nuestros cúmulos de galaxias, nuestros sistemas planetarios y finalmente a nosotros mismos. Bueno, este es el modelo cosmológico a grandes rasgos. Ahora vamos a ver cuáles fueron los aportes de Peebles en este modelo cosmológico. Al día de hoy, siempre nos han presentado el modelo cosmológico, el modelo de Big Bang, como algo pues ya dado, como si fuera muy natural pensar en ello. Pero si vemos al cielo de noche, lo que vamos a ver es un universo estático, y no es natural pensar que nuestro universo se encuentre en expansión y evolucionando. Ahora, resulta que aunque lo veamos estático, tal como se ve en esta diapositiva, en realidad nuestro universo está en expansión. Y sabemos que está en expansión debido a que podemos medir con gran precisión la velocidad a las galaxias cercanas que tenemos. Y al medir esas velocidades, nos hemos dado cuenta de que las galaxias se están alejando de nosotros. Ese tipo de mediciones lo logramos realizar a principios del siglo pasado. Y desde ese momento, los astrónomos trataron de describir un modelo que nos permitiera entender por qué el universo se comportaba de esa manera. Uno de los modelos que surgió fue el modelo de Big Bang. Si al tiempo actual vemos que nuestro universo se expande de esta manera, entonces es natural pensar que en un tiempo atrás nuestro universo era más compacto. En un tiempo todavía más atrás, aún más compacto. Algo así como se muestra en esta diapositiva. Así que si vamos marcha para atrás, 13.700 millones de años, llegaríamos a un punto en el que el universo estaba todo compacto en un punto de altísima densidad y temperatura. Eso es lo que conocemos como el Big Bang clásico. Ahora, hace 50, 60 años, esa teoría no era la única que nos permitía describir nuestro universo. En los años 40 y 50 del siglo pasado, existían dos modelos que nos permitían describir ese alejamiento de las galaxias en el universo. La teoría del Big Bang, que nosotros conocemos y creemos que es la correcta, y la teoría del estado estacionario. Esa teoría del estado estacionario estaba propuesta por Fred Hoyle, y Fred Hoyle creía que el universo en realidad sí se estaba expandiendo, pero a medida que se expandía, empezaba a crear más materia, y en realidad el universo nunca había tenido un origen.
Y le gustaba tanto su propio modelo que se burlaba del Big Bang y escribía poemas como este de aquí, burlándose del Big Bang, y daba entrevistas de radio burlándose del Big Bang. Y de hecho, a él se le debe que conozcamos a esta teoría del Big Bang como tal, porque era simplemente una burla de Fred Hoyle sobre el modelo de Big Bang. Ahora, en los 40s y 50s, los dos modelos, el de Big Bang y el de estado estacionario, eran suficientemente buenos como para describir el alejamiento de las galaxias. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de las dos teorías es la correcta? Pues necesitamos hacer predicciones, y si alguno de estos modelos hace una predicción y logramos hacer la medición, entonces va a ser el modelo victorioso, terminó siendo el Big Bang. Bueno, regresemos a nuestro diagrama de Big Bang. En este diagrama, si vamos marcha para atrás, acuérdense, este es el presente, cuando el universo tiene 13.700 o 13.800 millones de años. Si vamos para atrás, vamos a encontrar un punto cuando el universo tenía cerca de 400.000 años de edad, cuando el universo era suficientemente caliente y denso como para que los átomos no fueran neutros, como para que tuviéramos una sopa de protones, de electrones y de fotones. En esta sopa, los fotones estaban interaccionando continuamente con los electrones y estos, a su vez, con los protones. Era como el interior de una estrella muy poco densa, pero muy luminosa. Estos fotones eran del color más o menos de los fotones que nos llega de la estrella Betelgeuse. Nada más que el universo era mucho menos denso que una estrella. Ahora, a esos 400.000 años después del Big Bang, el universo se estaba expandiendo. Y a medida que el universo se expande, cae su temperatura y los protones pueden capturar a los electrones de esta manera para formar átomos neutros. Al tener átomos neutros, los fotones pueden viajar libremente y entonces van a inundar a todo el universo. De acuerdo a esta teoría, de acuerdo al Big Bang, debía haber un momento en el universo en el que había esta transición de un universo ionizado a uno neutro. Y en ese paso se iba a producir un flashazo de luz del Big Bang, y esa luz debía estar pululando por todo el universo. Esa era la predicción del Big Bang. Nada más que si nos fijamos en un cielo nocturno, pues no vemos esa luz, ese flashazo del Big Bang. Lo que podemos ver es algunas estrellas, si tenemos suerte podemos ver la Vía Láctea, la Luna, algunos planetas, pero de noche, en realidad, lo que vemos con nuestros ojos no es ese flashazo que predecía la teoría del Big Bang. ¿Qué pasó con esa luz entonces? Bueno, pues resulta que desde que se emitió ese flashazo hasta nuestros días, nuestro universo se ha expandido. Y a medida que el universo se expande, también se expande la luz en ese mismo universo. Algo así como este diagrama de estos globitos. Imagínense que este globito es nuestro universo y esta onda es los fotones, las ondas electromagnéticas que se emitieron 400.000 años después del Big Bang. A medida que el universo crece, esa longitud de onda también crece. Y entonces lo que vamos a ver es que el flashazo del Big Bang, a pesar de que se emitió cuando el universo brillaba como una estrella, lo vamos a ver en otra longitud de onda. Cuando esta luz se emitió, era una luz rojiza y caía en el espectro visible de la radiación electromagnética. Entonces, en principio, en ese entonces, lo habríamos podido ver. Nada más que a medida que el universo se expande, también se expande esa luz y esa luz se va recorriendo al infrarrojo y finalmente a las microondas. Y como nuestros ojos no ven en microondas, no podemos detectar ese flashazo del Big Bang con nuestros propios ojos. Bueno, pues en los 60s, Jim Peebles con su profesor, su jefe, Bob Dicke, estaban pensando en esto
y decidieron probar si la teoría del Big Bang estaba en lo correcto o no. En esta foto les muestro al director del grupo, que era Bob Dicke, y acá está Jim Peebles, que era un científico joven en ese entonces. Bueno, pues Dicke le propuso a Peebles que pensara en un modelo que le permitiera describir ese flashazo del Big Bang. Y a otros dos estudiantes, a Roll y a Wilkinson, les pidió que construyeran una antena para tratar de detectar esa radiación. Así que si Roll y Wilkinson podían detectar la radiación y Peebles podía describirla, entonces la teoría del Big Bang era la correcta. Nada más que no contaron con que, al mismo tiempo, un par de ingenieros de los laboratorios Bell, Penzias y Wilson, ya tenían una antena de ese mismo tipo. Nada más que estos ingenieros no estaban tratando de detectar ese flashazo del Big Bang. Lo único que estaban tratando de hacer era construir una antena para poder comunicarse con satélites. Ahora, para poder comunicarse con satélites, primero necesitamos establecer la comunicación con el satélite y calibrar nuestra antena a una señal cero. Si no estamos recibiendo ninguna señal, nuestra antena no debería medir nada. Bueno, pues estos ingenieros trataron de hacer esa medición y resultó que para donde apuntaran esa antena, detectaban una señal. En algún momento creyeron que esa radiación venía de alguna ciudad cercana, entonces apuntaron hacia otro lado y seguían detectando esta señal. Se metieron a la antena a revisar qué había y encontraron unas palomas, entonces se llevaron a las palomas para que no metieran ruido y las palomas regresaron, entonces tuvieron que matar a las palomas para que ya no regresaran. Y aún así detectaban esa señal. Bueno, pues desesperados de no poder calibrar su antena, fueron a hablar con los físicos de Princeton, justamente con el grupo de Dicke, Peebles y colaboradores, y entonces llegaron a la conclusión de que justamente esa señal que estaban midiendo era la radiación que provenía del Big Bang. Esa radiación que en principio estaban tratando de detectar los científicos, se le adelantaron los ingenieros de Bell Laboratories. Esa radiación, si la tratamos de ver con esta antena, en lugar de ver un universo, un cielo estrellado únicamente, si vemos con este tipo de antenas, lo que vamos a ver es que el cielo, en lugar de ver estrellitas y demás, lo que vamos a ver es una luz que permea todo el universo. Y esa luz es extremadamente homogénea. Bueno, pues lo que hicieron el grupo de Peebles y colaboradores y los ingenieros fue escribir un par de artículos y ambos grupos se hicieron muy famosos y al paso de los años le otorgaron el Premio Nobel de Física a los ingenieros por detectar esta radiación y no les dieron nada a los teóricos. Bueno, finalmente a Peebles el año pasado le dieron su Premio Nobel, pero no me quiero adelantar. Bueno, entonces para 1965 los ingenieros y los astrofísicos ya habían detectado esta señal, esta luz que nos viene del Big Bang. Y esa luz que viene del Big Bang nos provee de mucha información. De esta radiación que podemos detectar, podemos determinar, por ejemplo, la temperatura y la densidad del universo como función del tiempo cósmico. Y si logramos hacer eso, lo que podemos hacer es tratar de describir al universo a diferentes tiempos cósmicos. Nosotros ya sabemos que esa radiación se emitió a los 400.000 años después del Big Bang. Haciendo mediciones podemos determinar qué temperatura y qué densidad tenía el universo en ese momento. Entonces, lo que Jim Peebles decidió hacer fue ir marcha para atrás y tratar de calcular, a ver si funciona la diapositiva, y tratar de calcular la densidad y la temperatura del universo unos cuantos segundos después del Big Bang. Bueno, pues justamente unos segundos después del Big Bang
el universo es tan denso y tan caliente que es capaz de cocinar los elementos que conforman a todo lo que conocemos en la Tierra. Es capaz de cocinar a los átomos que conforman los escritorios, los cuerpos humanos y cualquier cosa que vemos sobre la faz de la Tierra. En esos escasos minutos o segundos después del Big Bang, lo que teníamos era una sopa de neutrones, protones, electrones y fotones, todos ellos en equilibrio termodinámico. Y entonces lo que Jim Peebles hizo fue, bueno, pues si tenemos esta sopa muy caliente y muy densa unos cuantos minutos después del Big Bang, ¿qué le va a pasar a esta sopa a medida de que el universo se expanda y se enfríe? Bueno, pues Peebles hizo unos cuantos cálculos y se dio cuenta de que iba a poder cocinar elementos más pesados, que iba a poder juntar, por ejemplo, protones y neutrones para formar hidrógeno pesado, y ese hidrógeno lo podía combinar con otro hidrógeno para formar helio. De esa manera podía ir construyendo elementos cada vez más pesados al paso del tiempo. Hizo un montón de cálculos, como pueden ver en esta diapositiva. Son un montón de reacciones y cada una de estas reacciones son muy difíciles de calcular porque tienen un montón de variables, pero llegó a la conclusión de que en los primeros minutos después del Big Bang, el universo era suficientemente caliente y denso como para producir hidrógeno, helio y algunos elementos pesados como litio y berilio. Pudo hacer incluso el cálculo de cuánto hidrógeno y cuánto helio iba a poder cocinar el universo en ese entonces. Y en un artículo muy famoso de 1966, llegó a la conclusión de que el universo debía estar compuesto casi enteramente de hidrógeno, el 75% es hidrógeno, y nada más cerca del 25% es helio. Todo lo demás son elementos muy ligeritos como el berilio y el litio, y el resto de los elementos que conocemos en nuestros días no se cocinaron en el Big Bang, sino que se generaron en el interior de estrellas, y a medida que esas estrellas fueron muriendo, los hicieron disponibles para formar sistemas planetarios como el nuestro. Bueno, pues ese fue otro de los grandes logros de Jim Peebles. Vamos a recapitular un poco. Predijo que debía existir esta radiación de fondo cósmico, ese flashazo. Lo predijo antes de que lo midieran los ingenieros de Bell Laboratories. Después, con la información de esa radiación, pudo determinar cómo el universo cocina los elementos más calientes y, a partir de ello, determinar las proporciones de estos elementos. Bueno, vamos a regresarnos a tratar de sacar más información de este flashazo del Big Bang. En este flashazo del Big Bang, como les comentaba, si lo viéramos con nuestra antena, notaríamos que es extremadamente homogéneo en toda la bóveda celeste. En toda esta bóveda celeste podemos ver que no encontramos ninguna irregularidad, no encontramos aglomeraciones de nada, como lo vemos en el visible. En el visible podemos ver estrellas, podemos ver regiones en donde no hay nada, podemos ver nuestra galaxia. En cambio, en microondas vemos todo esto extremadamente parejo. Pero Peebles se le ocurrió que si veía esta radiación, medía esta radiación con mayor precisión, digamos con una lupota magnet gigante, iba a poder detectar irregularidades en esa luz que nos provenía del Big Bang. Algo así como si vemos una carretera a la distancia, la podemos ver muy, muy, muy lisita, pero si nos acercamos, vamos a ver que tiene muchas irregularidades. Bueno, en algunos casos muchas irregularidades son baches enormes, ¿no? Pero esa es una analogía a cómo creía Peebles que se debía ver esa radiación, ese flashazo del Big Bang. Entonces, él predijo que en lugar de verse así, si usábamos un instrumento lo suficientemente preciso, íbamos a terminar viendo algo así. Regiones rojas y azules, regiones
calientes y regiones frías. Y esas regiones calientes y frías se debe a que 400,000 años después del Big Bang, el universo no era completamente homogéneo, sino que había regiones en donde había un poquito más de materia que en otras. Esas regiones con un poquito más de materia, pues entonces iban a emitir luz de una manera diferente que las regiones en donde no había tanta luz. Estas fluctuaciones las predijo el profesor Jim Peebles en los 70s. Nada más que en los 70s no teníamos ningún instrumento para medir este tipo de fluctuaciones. Los instrumentos que pudieron medir por primera vez estas fluctuaciones aparecieron en los 80s y después se fueron refinando en los 90s y hasta nuestros días. Entonces, esta fue una predicción que hizo Peebles al menos 10 años antes de que se pudieran detectar esas fluctuaciones. Ahora, ¿por qué son importantes estas fluctuaciones? Déjame tomar un poquito de agua. Bueno, estas fluctuaciones son importantes porque nos dice que el universo no era totalmente homogéneo cuando era bebé. Y esas fluctuaciones pequeñitas, cuando el universo apenas tenía 300,000 años de vida, van a ir creciendo por el efecto de la gravedad. A medida que pasa el tiempo, si tenemos una región en donde había un poco más de material que en otra, pues entonces la fuerza de gravedad, como siempre es atractiva, va a estar tratando de atraer más y más material a esas regiones sobredensas del universo. Y así, esas fluctuaciones pequeñitas de ese flashazo del Big Bang van a ir acumulando suficiente material como para producir las estrellas y las galaxias que vemos al día de hoy. Esa fue una predicción, otra vez de Peebles y de muchos otros colaboradores, de cómo debía evolucionar el universo. Desde un universo muy caliente y muy homogéneo cuando era bebé, a un universo frío con formación de estructura, regiones de muy alta densidad, como es la Tierra, por ejemplo, y regiones de muy baja densidad, por ejemplo, las regiones entre galaxias. Nada más que la cuestión se dificultó un poco. Resulta que la teoría de Peebles y colaboradores era que estas fluctuaciones que vemos en el flashazo, en la fotografía del universo cuando era bebé, se debían traducir en las galaxias que vemos al día de hoy. Nada más que de cuando se emitió esta fotografía al día de hoy, han transcurrido 13,700 millones de años. En todo ese tiempo, la gravedad es tan débil que no debía el universo ser capaz de formar todas estas galaxias. Entonces, de acuerdo a la teoría, resulta que estas fluctuaciones de luz del universo bebé no son lo suficientemente importantes como para formar a todas las galaxias que vemos al día de hoy. Entonces, algo había mal. O la teoría estaba mal, o la gravedad no funciona como creemos que funciona, o podemos sintonizar la gravedad y subirle la fuerza. ¿Y cómo le hacemos para hacer eso? Pues le aumentamos más materia, ¿no? Si tenemos más materia, entonces esa materia va a producir una gravedad extra y entonces va a acelerar el proceso de evolución de estas fluctuaciones del flashazo del Big Bang hasta poder formar estrellas, galaxias y planetas como las vemos al día de hoy. Ahora, ¿cómo iba a saber Peebles cuánta materia más aumentarle al universo si no podía ver esa materia? Bueno, pues lo que hizo Peebles fue estudiar el universo cercano. En el universo cercano se puso a contar cuántas galaxias hay cercanas a la nuestra. Después se fijó en galaxias en particular. Y en esas galaxias se dio cuenta de que la fuerza de gravedad era demasiado intensa. Entonces, junto con muchos otros investigadores, entre ellos Vera Rubin y Fritz Zwicky, propusieron que existía otro tipo de materia, una materia que es diferente a los átomos que conocemos y que ahora
bautizamos como materia oscura. Esa materia oscura es la que nos ayuda a mantener el equilibrio de las galaxias tal como las vemos, pero también va a ser la materia que nos va a permitir formar a las galaxias, aumentar la fuerza de gravedad para formar a las galaxias desde esas fluctuaciones pequeñitas de cuando el universo era bebé a las galaxias que vemos al día de hoy. Entonces, con este tipo de conteos, Peebles le metió más materia al universo y entonces pudo llegar a un acuerdo entre esas fluctuaciones que veía del flashazo del Big Bang, cuando el universo era bebé, a las galaxias que vemos al día de hoy. Ahora, aún más, Peebles es una persona muy trucha, muy sabedora de matemáticas, entonces se le ocurrió investigar con mayor profundidad esas fluctuaciones calientes y frías que vemos de ese flashazo del Big Bang. Y en los 70s ideó una herramienta estadística que nos permite cuantificar qué tan separados están entre sí los puntos calientes y los fríos y cuántos tenemos de cada uno. A ese tipo de estadística se le conoce como una función de correlación. Y predijo que el espectro de potencias o esa función de correlación de los puntos calientes y fríos del flashazo del Big Bang debía verse de esta manera. Acuérdense que para los 70s todavía no se había descubierto esas fluctuaciones, nunca se habían podido medir. Entonces, 10 años antes de que se pudieran medir, las predijo, y una vez que se pudieron medir, esto es lo que se obtuvo. Un pico muy prominente de qué tan separadas están esas fluctuaciones calientes y frías entre sí, y después muchos picos pequeñitos. Tal como le había predicho 10 años antes de que se hubieran detectado esas fluctuaciones. Bueno, pues este es otro aporte que hizo el profesor Jim Peebles para el entendimiento que tenemos de nuestro universo. El cómo esas fluctuaciones minúsculas de densidad en el universo cuando era muy joven evolucionaron para poder formar las estrellas, los planetas y las galaxias que vemos al día de hoy. Y para ello tuvo que invocar la existencia de la materia oscura. Entonces, junto con otros investigadores, es uno de los que propuso por primera vez desde el ámbito de la cosmología la existencia de la materia oscura. Ok, parece que ya hizo mucho Jim Peebles, ¿no? Bueno, pues resulta que hizo todavía un aporte más que es muy importante. Ese aporte tiene que ver con otro elemento indispensable para poder describir de manera correcta cómo funciona nuestro universo. Ya les había yo presentado esta imagen. Esta imagen, de hecho, se las va a volver a presentar mi colega Ricardo Chávez en la última conferencia de esta serie de conferencias. Entonces, estén atentos, por favor. Bueno, pues como les comentaba, es una fotografía del flashazo del Big Bang cuando tenía el universo cerca de 400,000 años de edad. Bueno, si se fijan, esta región más o menos tiene la misma cantidad de puntos calientes y fríos que esta de acá y de esta de acá. Eso quiere decir que en promedio, todas las regiones del universo tienen más o menos la misma temperatura. Ahora, resulta que en la teoría original del Big Bang, eso no se podía explicar. Y les voy a comentar por qué. Resulta que, como ustedes bien saben, existe un límite para la velocidad de transmisión de la información en el universo. Ese límite es la velocidad de la luz. Bueno, resulta que durante estos 13,700 millones de años que ha existido el universo, esta región del universo no ha tenido tiempo para comunicarle a esta otra qué temperatura tiene. Y a pesar de ello, en promedio, tienen la misma temperatura. Y lo mismo ocurre con esta otra región y con cualquier otra región del universo.
Resulta que el universo es extremadamente homogéneo en temperatura y no, usando la teoría del Big Bang, no entenderíamos por qué. Bueno, pues en los 80s del siglo pasado se ideó una teoría que vino a solucionar este problema. A esa teoría se le conoce como la teoría inflacionaria, fue propuesta en los 80s por Alan Guth y propone una expansión exponencial. Otra vez estas funciones exponenciales con las que nos bombardean en las noticias sobre el crecimiento de casos del virus, ¿no? Bueno, resulta que, déjenme ver si tengo aquí mi grafiquita, ahí está de acá. Resulta que esa teoría inflacionaria la podemos pensar como una expansión extremadamente rápida al principio del universo. Una vez que el universo se origina, se expande extremadamente rápida y esta expansión extremadamente acelerada nos dice cuánta energía debe tener el universo. Y resulta que si hacemos las cuentas y le creemos a la teoría inflacionaria, nuestro universo debería de tener, acá está, me equivoqué de diapositiva, nuestro universo debería tener cierta cantidad de materia y cierta cantidad de energía. Y realmente lo único que conocíamos hasta ese entonces era la materia ordinaria, que no es más que el 5% de la materia y la energía de todo el universo, y la materia oscura, que es cerca del 27%. Resulta que para completar la cantidad de materia que necesitamos para que la teoría inflacionaria funcione, necesitamos incluir cerca de un 70% extra de energía que no conocemos. Ese 70% de energía extra ahora la conocemos como la energía oscura. Y esa energía oscura lo que produce es una expansión acelerada del universo. Bueno, pues en los 80s, Peebles se tomó muy en serio esa teoría inflacionaria y propuso que existiría esta energía oscura únicamente por la predicción de la teoría inflacionaria propuesta por Alan Guth. Bueno, pues resulta que a finales de los 90s, 1990 y tantos del siglo pasado, se descubrió que nuestro universo está otra vez en un tipo de expansión acelerada. Si se fijan en este diagrama, en un principio tenemos una expansión hiperacelerada, exponencial, por la teoría inflacionaria. Después ya nada más necesitamos nuestra teoría del Big Bang para generar nuestros átomos neutros y nuestras galaxias y nuestras estrellas y nuestros planetas. Pero si se fijan, en la última parte del gráfico, otra vez se vuelve a ensanchar. Y ese ensanchamiento se refiere a que las galaxias se están alejando entre sí de manera acelerada. Y esa expansión acelerada se debe a la existencia de la energía oscura. Así que otra vez Peebles se adelantó varios años para proponer un tipo de materia y energía que iba a poder describir a nuestro modelo cosmológico y que finalmente se descubriría en los 90s. Bueno, para no extenderme mucho más, les voy a comentar que además de todas estas aportaciones que ha hecho el profesor Jim Peebles a la cosmología, también ha hecho aportaciones muy importantes a modelos de formación galáctica, a estabilidad de discos estelares. Es también uno de los primeros en crear simulaciones numéricas de cómo se forman estas galaxias y cómo interactúan entre sí. También tiene teorías, por ejemplo, de adquisición de momento angular. Y este tipo de teorías nos permite explicar por qué algunas galaxias se ven como discos, como torbellinos, tal como nuestra propia galaxia. Y en los últimos años ha estudiado también cosmología a escala galáctica, como a escalas más pequeñitas. Bueno, déjenme hacerles un resumen de los premios Nobel de Física que se le han otorgado a la cosmología.
Y esto viene a colación porque Jim Peebles, de hecho, estuvo involucrado en todos estos descubrimientos. El primer premio Nobel de Física de la Cosmología fue en 1978 a esos ingenieros, Penzias y Wilson, de los laboratorios Bell, por el descubrimiento de ese flashazo del Big Bang en 1964. Bueno, les otorgaron el premio Nobel a los ingenieros y no les otorgaron ningún premio Nobel a los físicos que describieron y que explicaron de dónde venía esa radiación. Ahí ya le debían a Jim Peebles un premio Nobel. Después, en el 2006, se otorgó el premio Nobel a los que detectaron por primera vez esos puntos calientes y fríos del fondo de radiación cósmica, de ese flashazo del Big Bang. Esas anisotropías, esas regiones calientes y frías, se detectaron a finales de los 80 del siglo pasado, y al grupo de investigadores que descubrió esas anisotropías le otorgaron el premio Nobel en el 2006. Otra vez, Peebles se les había adelantado prediciendo que esas fluctuaciones debían existir e incluso prediciendo de qué tamaño y qué tan separadas entre sí debían ser. Y finalmente, en el 2011, se otorgó el Premio Nobel de Física a los que descubrieron que nuestro universo se expande de manera acelerada. Y como les comentaba, esa expansión acelerada se debe a la energía oscura que tiene el universo. Y otra vez, Jim Peebles fue uno de los primeros en proponer que nuestro universo debía estar dominado por energía oscura. Bueno, finalmente, el Comité Nobel saldó la cuenta y el año pasado le otorgaron el Premio Nobel de Física al profesor Jim Peebles, por lo cual muchos estábamos muy contentos, muchos creíamos que era un premio que le debían desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, tenía muchas ganas de ver que le reconocieran su labor científica. Y tuve la fortuna, ahora sí, nada más les voy a presumir, tuve la fortuna en el 2018 de conocerlo en una reunión internacional, en la reunión de la Unión Astronómica Internacional en Viena. Es una reunión que se realiza para juntar a todos los astrónomos del mundo para hablar de diferentes temas de astronomía. Y en esa reunión de Viena tuve la fortuna de conocer al profesor Jim Peebles un año antes de que le otorgaran el premio Nobel. Y déjenme comentarles que, además de ser una eminencia científica que ha contribuido de manera salvaje al desarrollo de la cosmología, es además una persona muy accesible, muy sencilla, con mucho interés todavía en la ciencia y también en promover las carreras científicas de los investigadores jóvenes y de los estudiantes. Entonces también yo le reconozco su calidad como persona. Y bueno, pues después de 45 minutos cumplí. Con esto terminamos la charla. Antes de que empiecen a desconectarse, quiero hacer algunos anuncios y después pasamos a la sesión de preguntas. Los anuncios son: el próximo lunes 30 de marzo a las 7 de la noche tendremos una conversación con Quique Pérez Montaño por Facebook Live. Él nos estará respondiendo preguntas de astronomía en general, creo. Espero que le pregunten más específicos sobre galaxias, porque es a lo que se dedica. Es uno de mis estudiantes. Y el próximo viernes 3 de abril tendremos observación remota con telescopio a partir de las 7:30 de la noche. Vamos a tratar de observar Venus, la Luna, y a ver si hay alguna otra sorpresa que nos quiera compartir René. Y bueno, entonces vamos a pasarnos a preguntas. Ahorita estoy escaneando las preguntas que me han dejado por aquí. Si quieren aventarse con más preguntas, los escucho. De momento, funciones exponenciales, saludos, interesante. Entonces, si tienen preguntas,
adelante, bombardéenme y voy a tratar de responderles todo aquello que no haya quedado claro. Ya sean preguntas o comentarios, también si tienen sugerencias de qué otro tipo de actividades podamos realizar en un futuro. Vamos a tratar de mantenernos muy en contacto con ustedes y tratar de no perder la comunicación. Afortunadamente vivimos en una época en que podemos estar cercanos, incluso si tenemos que estar alejados físicamente. Entonces vamos a tratar de seguir subiendo material a nuestras plataformas electrónicas. Vamos a subir videos cortos, algunas infografías, imágenes interesantes de astronomía. Y bueno, me voy a pasar a la sección de comentarios por si tienen preguntas. Ok, una de las preguntas que nos escriben por aquí es sobre si el universo se va a expandir por siempre o se va a contraer. Y para contestar esa pregunta, déjenme pasarme a la presentación de nuevo. Me voy a regresar un par de diapositivas. Entonces, ¿se acuerdan que nuestro universo está compuesto por más o menos 5% de átomos, más o menos 26, 27% de materia oscura y por ahí de 70% de energía oscura? Si hacen la suma, esto nos da un 100%. Bueno, el futuro del universo está determinado por qué tanta materia y energía le pongamos. Justamente con esta cantidad de materia y energía y estas proporciones nos producen un universo que se va a expandir por siempre y de hecho creemos que se va a expandir de una manera acelerada. Así que en un futuro lejano, nuestro universo va a ser extremadamente grande, frío, distante y las galaxias van a ser tan distantes que incluso podría el universo expandirse a tal ritmo que no pudiéramos ni siquiera verlas. Pero eso va a ser miles y miles de millones de años en un futuro. Entonces, a medida que el universo se expande, nuestro universo va a terminar con una muerte fría y un tanto aburrida. Esas son las que creemos, esa es la que creemos que es el futuro de nuestro universo. A ver qué más aparece por aquí. ¿Qué más se sabe sobre la energía oscura? Pues justamente sobre la energía oscura es sobre lo que menos se sabe. La energía oscura ahora la estamos modelando como una constante cosmológica. Me voy a tener que remontar en el tiempo. Por ahí de 1915, Albert Einstein propuso su teoría de relatividad general. Y en esa teoría de relatividad general propone una relación entre la materia y la energía por un lado y la geometría del espacio-tiempo por el otro. Y resulta que de resolver estas ecuaciones, Einstein se dio cuenta de que el universo era dinámico, se expandía o se contraía. Y por particularidades de la época, pues a Einstein no le gustó eso y puso una constante cosmológica para forzar a un universo estático. Bueno, resulta que al día de hoy nuestra energía oscura se comporta más o menos como una constante cosmológica. Hay gente que la interpreta, por ejemplo, como la energía del vacío. Resulta que la energía del vacío, pues el cero de esa energía es un tanto arbitrario y podríamos tratar de sacar energía de ese vacío y esa energía resultaría ser la energía oscura. Nada más que si hacemos ese cálculo, resulta que la energía oscura debería ser mucho más importante de lo que medimos en la actualidad. Entonces, por ahí debe haber algo equivocado. Y finalmente, en estos días, en estos últimos años, se ha estado tratando de medir si la energía oscura varía con el tiempo, porque de momento hemos considerado que la energía oscura es una constante, pero en realidad podría ser variable en el tiempo y es algo que se está tratando de determinar. Y tal vez con eso pudiéramos determinar cómo se comporta y al final de cuentas qué es la energía oscura.
A ver, voy a revisar otro. Ok, entonces aquí hay una pregunta muy interesante sobre, dice, se mostraba una fotografía de cuando el universo tenía 400.000 años y parecía muy homogéneo. Hay unas secciones en las que hay acumulaciones de temperatura más bajas y otras más calientes. Bueno, exactamente, déjenme regresar a esa diapositiva. Entonces, acuérdense que si vemos el cielo con un telescopio especial, vamos a ver que el universo nos llega, del universo nos llega luz extremadamente homogénea. Si lo vemos con mucho detenimiento, vamos a ver que ese universo no es del todo homogéneo, sino que tiene regiones un poquito más calientes y un poquito más frías. Bueno, esas regiones un poquito más calientes y un poquito más frías se produjeron en la etapa inflacionaria del universo. ¿Se acuerdan que al principio del universo se expandió extremadamente rápido de manera exponencial? Y una vez que se frenó ese crecimiento exponencial, continúa la expansión a un ritmo más moderado del universo. Bueno, durante esa expansión exponencial, estas fluctuaciones se generaron por fluctuaciones cuánticas. Esas fluctuaciones cuánticas nos consta que existen y esas fluctuaciones cuánticas resultan del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y nos dicen que por escalas de tiempo muy, muy pequeñitas y en escalas espaciales muy, muy, muy pequeñitas pueden generarse partículas y antipartículas y volverse a destruir, aniquilarse. Entonces, en realidad el vacío no es completamente vacío, sino que tiene partículas pululando por todos lados, apareciendo y desapareciendo. Ahora, imagínense que el universo, cuando era extremadamente joven, en estas fluctuaciones cuánticas, pues las expandemos exponencialmente y lo que eran fluctuaciones muy, muy, muy pequeñitas terminan siendo macroscópicas. Y es justamente esto que vemos en la fotografía del flashazo del Big Bang, este fondo cósmico de radiación. A ver, espero que haya quedado claro. A ver qué más hay por aquí. A ver, dice, muy interesante conferencia, muchas gracias. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que te gusta más? Me encanta mi trabajo. Realmente llevo trabajando en esto pues cerca de 10 años profesionalmente. Yo a lo que me dedico es a formación de galaxias. Mi interés se centra en estudiar cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan, cómo interactúan entre sí, por qué tienen la forma que tienen, a qué ritmo forman estrellas nuevas. Es más o menos a lo que me dedico, esa es mi investigación. Parte de mi trabajo también es la divulgación, que es como lo que estoy realizando en este momento, y es algo que me apasiona, en especial cuando hay gente interesada con ustedes. Les agradezco mucho estar aquí presentes conmigo. Y otra parte es la docencia, que también me apasiona porque los estudiantes son muy demandantes y entonces uno termina aprendiendo mucho de ellos. Déjenme ver qué más hay por aquí. Ya perdí la sección de preguntas. Le voy a pedir a mis moderadores, Rafa y René, que me vayan monitoreando con el tiempo, a ver si no me paso demasiado y a ver si hay alguna otra noticia que haya que comentarles. Mientras tanto, sobre la formación del universo es la más aceptada. Ok. Me preguntan sobre si el Big Bang es la teoría más aceptada sobre la evolución del universo y qué pasó con las otras teorías. Bueno, sí, al día de hoy es la teoría más aceptada. El grueso de los científicos creemos que es la teoría que mejor describe la evolución y el origen del universo, y realmente con observaciones muy detalladas podemos
dar una predicción bastante precisa de cómo se debe comportar nuestro universo. Además, tenemos muchas mediciones independientes que nos dicen que la teoría del Big Bang en realidad es la correcta. Entre ellas, algunas de las que les comenté, esa detección del fondo cósmico de microondas, ese flashazo del Big Bang, se predijo antes de la detección. Eso es muy valioso para una teoría científica, poder hacer predicciones y después corroborarlas. Después Peebles, por ejemplo, predijo también que el universo debía estar compuesto mayormente por hidrógeno y con algunos restos de helio y otros elementos. Bueno, pues ahora con observaciones podemos hacer mediciones y realmente le pegan las predicciones de Peebles y de otros muchos científicos. Podemos hacer también extrapolaciones de cómo era el universo a diferentes etapas en el universo y, por ejemplo, cómo están acomodadas las galaxias en el universo. Y aunque parezca que están acomodadas de una manera completamente aleatoria, forman estructuras que son predecibles con nuestro modelo cosmológico. Entonces, tiene muchas bondades y muchas ventajas nuestro modelo cosmológico. Ahora, también tiene algunos huecos pendientes, y esos huecos pendientes son muy, muy grandes, ¿no? Déjenme pasarme esa diapositiva, porque como les comentaba, creemos que nuestro modelo cosmológico está compuesto, nuestro universo, de 5% de materia que sí conocemos en la superficie de la Tierra, pero el resto 95%, no sabemos qué es. Sabemos cómo se debería de comportar la materia oscura y cómo se debe comportar la energía oscura para que funcione nuestro modelo, pero realmente no sabemos qué es todo esto, entonces todavía es un campo de acción muy importante. A ver qué más aparece por aquí. ¿Cómo se calculó la edad del universo? Ah, excelente. Déjame pasarme alguna diapositiva que me sirva para esto. Entonces, la edad del universo se calcula de muchas maneras. Una relativamente directa y fácil de entender es a partir de este diagrama. En este diagrama les estoy mostrando en este eje, en el horizontal, el paso del tiempo y en el vertical, el tamaño del universo. Entonces podemos ver cómo el universo se ha ido expandiendo desde el tiempo cero hasta la actualidad. En la actualidad nosotros nos encontramos en esta región del universo. Imagínense que nosotros somos esta galaxia. Bueno, si nuestro universo se está expandiendo, podemos medir qué tan lejos, no, qué tan rápido se alejan de nosotros las galaxias que estén a nuestro alrededor. Y ese ritmo de expansión del universo lo podemos utilizar para dar marcha para atrás a la película y determinar cuál es la edad del universo. Entonces, a grandes rasgos funciona así. Podemos hacer determinaciones más precisas si tomamos en cuenta de qué está compuesto el universo y que hubo momentos de aceleración y otros en los que la expansión no era tan rápida. Pero más o menos a grandes rasgos es esto. Déjenme ver qué más. ¿Cómo se calcula la edad del universo? Muy bien, su mayor. Dices que Peebles predijo el espectro de fluctuaciones. ¿Hay una razón por la que el espectro tenía que tener los picos en donde están? No, de hecho, ese espectro del que nos preguntan es este de por acá. Déjenme ir a mi diapositiva. Entonces, ¿se acuerdan que se detectó estas fluctuaciones de la luz que nos provino del universo jovencito? Peebles, antes incluso de haber visto estas fluctuaciones, predijo que iban a tener un espectro de potencias de este tipo. Ahora, resulta que Peebles también es muy inteligente y no se casa con ningún modelo. De hecho, ha propuesto muchos modelos y muchas de sus propuestas se han caído. Y pues de eso se trata la física. Hay que proponer cosas y si no funcionan, hay que descartarlas. Bueno, pues este espectro de potencias depende de qué le metamos al universo. Y entonces, en un principio, Peebles pues nada más incluía materia bariónica, átomos como los que nos conforman a nosotros y materia oscura.
Y entonces tenía un espectro. Y ese espectro también depende de la proporción de uno con el otro y demás. Entonces, Peebles nada más propuso la herramienta para describir esas fluctuaciones y a grandes rasgos cómo debía verse. Y dado ese espectro de potencias, qué propiedades o qué parámetros cosmológicos se podían determinar. Y ahora con el espectro de potencias que conocemos al día de hoy, gracias al satélite Planck, pues podemos determinar con gran precisión la fracción de materia oscura, el ritmo de expansión del universo, la cantidad de energía oscura. Espero que haya quedado claro. A ver por aquí. No sé si ya quedó. Me gustaría saber más acerca de energía oscura. ¿Qué libros me recomiendas? Después te los mando. No los tengo a la mente, pero voy a tratar de contestar las preguntas puntuales. Después les mando información sobre libros, ya sea de la historia de cómo se desarrolló la cosmología o sobre los aspectos particulares de energía oscura, materia oscura y demás. Déjenme ver qué más hay por aquí. Me preguntan que si el estado original del universo se podría ver como un agujero negro y si entonces también tendría radiación tipo Hopkins. Sí, hay modelos que modelan justamente el origen del universo como un tipo de singularidad muy particular. Sobre radiación de este estilo, no creo que sea posible porque si creemos que nuestro universo generó el mismo espacio-tiempo, entonces no habría para dónde radiar esas partículas, dado que las partículas deben existir en un espacio-tiempo determinados. Pero voy a investigar con mayor profundidad esa pregunta y regreso contigo, Arturo. ¿Existirá materia oscura y energía oscura en nuestro sistema solar? Muy bien. Creemos que la materia oscura se comporta más o menos como la materia normal. Siente la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que permite que la Tierra orbite al Sol? Pues la gravedad de atracción que siente la Tierra con respecto al Sol. ¿Y qué permite que el Sol esté rotando en torno al centro galáctico? La gravedad otra vez. Pues sí. Entonces, nuestra galaxia está formada de materia normal, pero también de materia oscura. Y esa materia oscura es la que le da su estabilidad. Dado que nuestra galaxia está embebida en esta distribución de materia oscura, creemos que hay materia oscura también en el sistema solar y que estamos atravesando, que miles de partículas nos están atravesando cada segundo. El problema es que esta materia oscura no interacciona mediante la fuerza electromagnética ni mediante la fuerza fuerte. Entonces es muy difícil detectarla, pero creemos que esa materia oscura permea toda nuestra galaxia y entonces también nuestro sistema solar. En cuanto a la energía oscura, sí, la energía oscura, si se comporta como lo que creemos que es, pues debe ser constante en todo el universo, en cualquier posición del universo. Nada más que sus efectos son más palpables a grandes escalas, porque la energía oscura tiene el efecto opuesto a la gravedad. Y, por ejemplo, en la superficie de la Tierra la gravedad es demasiado poderosa para tratar de detectar efectos de energía oscura. Lo mismo incluso dentro de nuestra galaxia. A nuestra galaxia no la va a destruir la energía oscura que se opone a la gravedad. Más bien, la gravedad, la energía oscura es... se puede medir o se puede tratar de caracterizar mejor a escalas mucho más grandes. Pero si la energía oscura es lo que creemos que es o se comporta como creemos que se comporta, sí permea todo el universo. No me queda muy clara la aceleración del universo. Si uno retrocede en el tiempo, ¿concuerda con la velocidad primigenia en la explosión? Muy bien. A ver, déjame regresarme a mi grafiquito del Big Bang.
Entonces, la pregunta que estoy leyendo ahora de Arturo es, no me queda muy clara la aceleración del universo. Si uno retrocede en el tiempo, ¿concuerda con la velocidad primigenia en la explosión? Pues no. Resulta que en un principio el universo se expandió de manera muy acelerada por este periodo inflacionario. En este periodo inflacionario creemos que había algo similar a la energía oscura que produjo esa expansión extremadamente rápida. Ahora, en algún momento esa energía oscura se apagó y entonces el universo continuó evolucionando como si no existiera ese componente. Entonces, aquí lo que vemos es que comenzamos con una expansión acelerada en el tiempo inflacionario. Una vez que se apaga la inflación, entonces esa expansión es un poco más paulatina. Y a medida que nos acercamos al tiempo actual, como pueden ver, esta curva se pandea. Eso quiere decir que la expansión se vuelve a acelerar porque ahora la componente dominante es otra vez la energía oscura. Entonces, el ritmo de expansión del universo ha cambiado al paso del tiempo. Y para poder determinar bien cómo era el ritmo de expansión del universo a un tiempo determinado, necesitamos entender de qué está compuesto el universo y cómo se comportan dichos componentes. A ver, si no hay más preguntas. Creo que ya quedaron satisfechos. Si no, me pueden dejar preguntas y se las contesto en el transcurso de la noche o el fin de semana. Les quiero agradecer otra vez a todos conectarse. Creo que ha sido un éxito esta presentación. No esperábamos tanta gente. Cuídense mucho, pórtense bien, traten de evitar al máximo el contacto personal. Esta situación, pues, de esta situación vamos a salir todos juntos por el esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces, pues manténganse saludables, ánimo y nos vemos por aquí la próxima vez. Hasta luego.